Es impresionante el poder que hay en el cosmos. Últimamente me he vuelto como amante de estudiar el universo. He estado estudiando algunas cosas acerca de lo que es el cosmos y me llama la atención que la palabra cosmos en el griego quiere decir orden, un orden perfecto. Y me llama más la atención todavía que hay muchísimas personas que se dedican a estudiar el cosmos y han llamado al cosmos orden, pero niegan totalmente que hay un ordenador, que esto se creó por un accidente. Pero lo que quiero mencionar aquí o hacer alusión a todo esto es que hay tremendo poder en el cosmos. Y si hay tremendo poder en el cosmos, imagínese usted el que creó el cosmos. Así que es lo que vamos a estar estudiando el día de hoy. Ya llevamos un tiempo estudiando las oraciones del apóstol Pablo, cómo es que él estructuraba una oración. Él estructuraba sus oraciones y son dignas de imitar. Así que vamos a abrir la Biblia. Bueno, tienes tu versículo en el libro de Efesios, que está ahí en tu boletín. Efesios capítulo 1, versículo 19 y 20. El apóstol Pablo estructurando una oración, que es lo que vamos a estudiar el día de hoy. Y antes de tocar la palabra de Dios, vamos a tener un momento de oración. Padre, te damos gracias por la bendición que tú nos das de esta lluvia. Señor, sabemos que la lluvia es bendición, hace producir el fruto que lleva a nuestra mesa. Gracias, Dios, por todo eso. Yo te pido que en este momento tú nos abras los ojos espirituales, Dios, para que podamos entender las grandezas de tu palabra, que podamos entender la grandeza de tu poder y que todo esto nos lleve a feliz término, Padre. Yo te doy gracias y te pido también que tú me utilices a mí, que sea tu Espíritu, Dios, hablando a través de mí, que salgamos hoy transformados por medio de tu palabra y por medio de tu Espíritu. En el poderoso nombre de Cristo Jesús, nuestro Dios, y el pueblo de Dios dice amén y amén. Entonces aquí en el capítulo 1, Efesios, Pablo estructura esta oración y dice así: también pido en oración, y dice también porque él ya había estado pidiendo bastantes cosas, que es lo que nosotros hemos estado estudiando últimamente. Y dice, también pido en oración que entiendan la increíble grandeza del poder de Dios para nosotros. ¿Quiénes son nosotros? Lo dice más adelante, los que creemos en Él. Si usted ha creído en el Señor Jesucristo y lo ha aceptado como su Salvador personal, dice que usted tiene que entender, pide en oración que usted entienda el increíble poder de Dios para los que creemos en Él. Es el mismo gran poder que levantó a Cristo de los muertos y lo sentó en el lugar de honor a la derecha de Dios en los lugares celestiales. Dice la palabra de Dios en el libro de los Romanos capítulo 8 versículo 11 que ese poder que levantó a Cristo Jesús de la muerte, con ese gran poder, es el mismo gran poder con el que se creó el universo. Ese video que tú viste ahorita por 3 minutos que trató de ilustrarnos ese poder que hay en el universo, es el mismo poder que Dios pone en la vida de cada creyente. Cada creyente tiene ese gran poder y es lo que vamos a estudiar hoy. Cómo utilizar ese gran poder que Dios pone a nuestra disposición. ¿Para qué sirve? ¿Por qué Dios quiso poner ese poder en cada uno de nosotros, en cada creyente? ¿Y cómo lo podemos utilizar? Así que te voy a pedir que abras tu Biblia en el Segunda de Reyes capítulo 6, desde el versículo 8. Con esta ilustración, con esta historia que vamos a leer ahorita en este momento, vamos a poder entender, porque todo esto se trata de entender, de utilizar tu intelecto, comprender lo que Dios quiere mostrar a tu vida. Todo es comprender, comprender, comprender. Esa fue la oración que estructuró el apóstol Pablo. Pido también en oración que usted pueda comprender el increíble poder. Ahora bien, en esta historia nos habla acerca de un hombre que tenía tremendo poder. Dios le había dado tremendo poder al profeta Eliseo. El profeta Eliseo hizo cantidad de milagros. Es más, dice que levantó a un muchachito de la muerte. Pero hay que entender una cosa. Al igual que el apóstol Pablo, que resucitaba gente, que sanaba personas, dice la Biblia que Dios hacía milagros extraordinarios a través de las personas. Así que estas personas de ellos mismos no manaba este poder, sino que era poder de Dios para darse a manifestar entre las personas por medio de los profetas. En este caso el profeta Eliseo. El profeta Eliseo que siempre estaba pendiente de su pueblo y tenía a su cargo a un muchachito llamado Giesi. Este muchachito llamado Giesi era el criado del profeta.
Este muchachito, el profeta, perdón, tenía la responsabilidad de enseñar a este muchachito las verdades de Dios. Ahora bien, ellos se encontraron con tremendo problema y es lo que vamos a leer ahora. Segunda de Reyes, capítulo 6, desde el versículo 8, y dice así: cada vez que el rey de Aram entraba en guerra con Israel, consultaba con sus funcionarios y les decía: movilizaremos nuestras fuerzas de tal a tal lugar. Así que el pueblo enemigo hacía sus estrategias de guerra porque, hermanos, desde el principio de la humanidad, siempre que se ha levantado un pueblo, ha querido tener ese deseo de poder e ir sobre otro pueblo, hacerlos tributarios, quedarse con todo su tesoro y adquirir cada vez más poder. Así que lo que usted ve hoy en día en las noticias de conflictos que hay por aquí, todo es un interés de poder. Y desde aquel entonces el pueblo de Aram se levantó y dijo: vamos a ir en contra del pueblo de Israel, los vamos a atacar, los vamos a hacer tributarios, los vamos a someter, van a ser nuestros esclavos. Así que vamos a movilizar nuestras tropas, que estos eran tremendos estrategas de guerra, para simplemente planear una emboscada en contra del ejército de Israel. Sigo leyendo el versículo 9. Sin embargo, de inmediato Eliseo, hombre de Dios, un hombre de tremenda fe, le advertía al rey de Israel: no te acerques a ese lugar, porque allí los arameos piensan movilizar sus tropas. Versículo 10. Entonces el rey de Israel mandaba un aviso al lugar indicado por el hombre de Dios. Varias veces, no una, varias veces Eliseo le advirtió al rey para que estuviera alerta en esos lugares. Versículo 11. Esa situación disgustó mucho al rey de Aram y llamó a sus oficiales y les preguntó: ¿y cómo no le iba a molestar? Si de verdad que cada que movilizaban tropas había un desgaste económico en todos ellos. Y cada que movilizaba una tropa y hacían una estrategia de guerra y se ponían en tal lugar, se venían abajo sus planes, porque el profeta de Dios advertía al rey de Israel: no pases por ahí, porque estos hombres están esperando para darte una emboscada. Así que este hombre se disgustó muchísimo, y mira lo que dice entonces en el versículo 11. Dice: ¿quién de ustedes es el traidor? ¿Ok? Mandó a llamar a todos sus funcionarios para preguntarles: ¿quién de ustedes es el traidor? Es más, dice que los mandó a sentar de uno por uno así en fila y les dijo: a ver, todos ustedes van a sacar sus teléfonos celulares para checar sus redes sociales, porque aquí hay un soplón. Alguien está filtrando la información por Messenger, por el chat, y quiero ver quién de ustedes es, y quiero que me enseñe sus teléfonos celulares desbloqueados. ¿Ok? Así, de esa manera tan disgustado estaba el rey. Obviamente es una broma. ¿Ok? Dice el versículo 12: no somos nosotros, mi señor el rey, respondió uno de los oficiales. Eliseo, el profeta de Israel, le comunica al rey de Israel hasta las palabras que usted dice en la intimidad de su alcoba. ¡Wow! Y ese sí es tremendo poder. Así que el tipo, yo no creo de verdad que haya tenido un aparato de alta intensidad y que pudiera estar escuchando ahí lo que el rey de Aram estuviera diciendo en la intimidad de su alcoba. Así que Dios le había dado tremendo poder a este hombre. Sigo leyendo versículo 13. Vayan a averiguar dónde está, les ordenó el rey, para mandar soldados a capturarlo. Luego le avisaron: Eliseo está en Dotán. Lo tenemos ahora sí. Versículo 14. Así que una noche el rey de Aram envió un gran ejército con muchos caballos y carros de guerra para rodear la ciudad e ir solamente por un hombre, por un solo hombre. ¿Ok? Todo un destacamento de carros de guerra, de soldados, por un solo hombre. Es como si el presidente Trump mandara a todo su ejército, la mitad de su ejército, un ejército tan poderoso, que viniera aquí a la iglesia solamente por Mandy y lo estuviera buscando. A veces sí es, yo creo que a Mandy se le doblarían un poco las piernas al decir: wow, ver todo esto que está aquí, solamente venir por un solo hombre. Versículo 15. Al día siguiente, cuando el sirviente del hombre de Dios se levantó temprano y salió, había tropas, caballos y carros de guerra por todos lados. Oh Señor, ¿qué vamos a hacer ahora?, gritó el joven a Eliseo. Y eso es bien normal, sentir miedo. ¿Ok? A este tipo de verdad que se le doblaron las piernas, y yo no sé si traía bien fajado el pantalón, porque el ver todo eso a cualquiera le pudo haber dado miedo. 16. No tengas miedo, le dijo Eliseo. Hay más de nuestro lado que del lado de ellos. Y yo creo que cuando este hombre escuchó esas palabras del profeta, se ha de haber puesto a pensar:
Yo creo que a este viejito pelón parece que ya algo no le está funcionando bien aquí, porque yo nada más veo al destacamento enemigo y él dice que hay muchísimos más de nuestro lado. ¿Qué le está pasando? Versículo 17. Eliseo, comenzamos con esto. Número 1. Oró, ¿ok? Oró: oh Señor, abre los ojos de este joven para que vea. Así que el Señor abrió los ojos del joven, y cuando levantó la vista, vio que la montaña alrededor de Eliseo efectivamente estaba llena de caballos y carros, no de guerra, de fuego, ¿ok? El Señor le abrió los ojos espirituales para que él pudiera observar que hay un ejército del Señor peleando de tu lado, o del lado de la persona que busca al Señor de todo corazón. 18. Cuando el ejército arameo avanzó hacia él, Eliseo una vez más oró. Pero aquí en la palabra de Dios dice rogó. Así que oró, pero elevó la intensidad de la oración. Así que dijo: rogó al Señor, haz que ellos queden ciegos. Entonces el Señor los hirió con ceguera, tal como Eliseo le había pedido. Luego Eliseo salió y les dijo: ustedes vinieron por el camino equivocado. Esta no es la ciudad correcta. Síganme y los llevaré donde está el hombre que buscan. Y los guió a la ciudad de Samaria. 20. Apenas entraron en Samaria, Eliseo una vez más pidió: ¿en qué? En oración. Segunda vez. Oración. Oh Señor, ahora ábrele los ojos para que vean. Entonces el Señor les abrió los ojos y se dieron cuenta de que estaban en el centro de la ciudad de Samaria. Estaban en el lugar del enemigo, en la ciudad de los archirrivales. Estaban rodeados cuando se dieron cuenta que estaban en medio del ejército de Israel. Sigo leyendo, versículo 21. Cuando el rey de Israel los vio, gritó a Eliseo: ¿los mato, padre mío? ¿Los mato? Claro que no, contestó Eliseo. ¿Acaso matamos a los prisioneros de guerra? Dales de comer y de beber y mándalos de regreso a su casa con su amo. Entonces el rey hizo un gran banquete para ellos y luego los mandó de regreso a su amo. Después de este incidente, los saqueadores arameos se mantuvieron lejos de la tierra de Israel. La tierra de Israel tuvo paz por un largo tiempo. Había paz en el pueblo de Israel. Así que, basados en esta historia que acabamos de leer, quiero compartir 3 cosas con ustedes de cómo utilizar el poder de Dios. Cómo utilizar ese poder de Dios que actúa por medio del Espíritu Santo en la vida de cada creyente. Y esto simplemente es para estar consciente de lo que pasa. Porque este Pablo está orando pidiendo que tú comprendieras, ¿ok? Comprende lo que hay en ti para que puedas utilizarlo. Y lo primero que nosotros los creyentes tenemos que comprender es que, número 1, dependemos del poder de Dios para permanecer enfocados y fieles a su propósito, al propósito de Dios, no a tu propio propósito. Ahora bien, mira lo que dice del versículo 15 al 17. Oh Señor, ¿qué vamos a hacer ahora? Gritó el muchachito. No tengas miedo, le dijo Eliseo, hay más de nuestro lado que del lado de ellos. Eliseo oró: oh Señor, abre los ojos de este joven para que pueda ver. Así que el Señor abrió los ojos del joven y cuando levantó la vista vio que la montaña alrededor de Eliseo estaba llena de caballos y carros de fuego. Ahora bien, este muchachito, Jesse, por miedo a las circunstancias, había perdido el enfoque, había perdido el propósito por el cual el Señor lo estaba utilizando. Le había puesto tremendo maestro que lo estaba instruyendo en sus cosas, que tenía que aprender a cómo controlar ese poder. Ese era el propósito de Dios para la vida de este muchacho, pero por miedo, por circunstancias de la vida, perdió el enfoque. Y entonces Eliseo tuvo que orar. Eliseo era un hombre visionario, así como Pablo lo era, y Pablo tenía todo el panorama a su alrededor, podía ver las dificultades que había en la iglesia, las necesidades que había en la iglesia, y él estaba orando. Lo mismo hizo Eliseo, para que este hombre no perdiera el enfoque. ¿Cuántos de nosotros hacemos propósitos en nuestra vida y los abandonamos? ¿Cuántos de nosotros le prometemos a Dios: Dios, voy a hacer esto por ti? Y después de un tiempo, las presiones de la vida, el estrés del trabajo y todo eso, y esos propósitos quedan a un lado. ¿Cuántos de nosotros al principio de año, que es cuando más se ve todo esto, al principio de año
La mayoría de la gente, la mayoría de todos nosotros hacemos propósitos. O al menos yo los hago. Yo no sé si tú los haces, pero yo los hago. Yo sé que muchos de nosotros algunas veces decimos, no, este año de verdad que sí me voy a poner a bajar de peso. Voy a ir al gimnasio. Enero, y empiezas tú sabes, ahí a hacer tu ejercicio y a empezar con esas pesas y te empiezas a ver al espejo y dices, wow, esto está cambiando. Febrero, hoy no voy porque de verdad que estoy un poco cansado. Marzo, ya el estrés del trabajo te tiene un poco mal y abandonas totalmente eso. Y la mensualidad se sigue pagando por sí sola y tu tarjeta de crédito te lo van descontando, pero tú abandonas ese propósito. Lo mismo le pasó a este muchachito. La presión de la vida, los problemas lo desviaron del propósito de Dios para su vida. Ahora bien, a mí me gustaría muchísimo decirle a cada uno de ustedes, ¿cuál es el propósito específico de Dios para tu vida? ¿A cuántos de ustedes les gustaría que yo le dijera en este momento cuál es el propósito para tu vida? Si tú tuvieras que tomar una decisión hoy, una decisión importante, ¿te gustaría que yo te dijera ahorita? Te dijera ahorita, yo tengo el poder de Dios y quiero decirte el propósito para tu vida. Yo te pregunto porque hay muchísima gente. ¿Cuánta gente no va por ahí a que le lean el tarot? Esas cartitas que te dicen tu futuro y todo esto. O que te lean la palma. O muchas veces tú juegas el horóscopo para que te diga el horóscopo qué es lo que tú va a suceder en un futuro con tu pareja y parece que tu pareja te está engañando y quiero ver el futuro, quiero saber qué decisión voy a tomar y vas que consultas a una de esas personas. Cuando la palabra de Dios dice, aléjate de todo eso, tú no te metas con todo ese tipo de cosas, aléjate del tarot, del zodiaco, de los astros, aléjate de todo eso. Desgraciadamente yo no puedo decirte el propósito de Dios para tu vida, específicamente un propósito de Dios para tu vida, porque esto no funciona así. Por eso es que nosotros decimos que el cristianismo es una relación personal con Dios, tú y Él. Si tú estás buscando a Dios de todo corazón por medio de su palabra y estás en oración, con seguridad que Él te lo va a revelar. ¿Cuál es ese propósito para tu vida? Específicamente, Él te lo va a decir. Pero lo que yo sí puedo hacer hoy es darte el propósito global. Un propósito global para tu vida. ¿Qué es lo que quiere Dios que tú hagas? ¿Qué es lo que espera Dios en tu vida? Dice el libro de los Proverbios, Proverbios capítulo 1, versículo 3, y obviamente estamos hablando de la sabiduría, pero asumimos que si es sabiduría que viene de Dios, entonces Dios quiere esto para tu vida. Dice así, su propósito, el de Dios, es enseñarles a vivir una vida disciplinada y exitosa. Disciplinada y exitosa. Ese es el propósito global para la vida de cada persona, que tú seas disciplinado, que tengas buenos hábitos. Dice, y ayudarles a hacer lo que es correcto, justo e imparcial. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de orden. Dice el libro de los Corintios que Dios es un Dios de orden. No hay desorden en Él. Y nosotros obviamente sabemos que estamos hechos a imagen y semejanza de Dios y obviamente tenemos que seguir ese ejemplo. Todo ese ejemplo de que Dios hay orden. En la creación de Dios hay un orden. A mí me gusta muchísimo, como te lo dije al principio, cada mañana llegar al lugar de trabajo y mirar el cielo. El cielo está despejado en esa hora cuando yo llego, está despejado y se ve increíble. Bueno, no voy a decir increíble, se ve maravilloso. Y no digo increíble porque todos aquí somos creyentes, así que todos creemos en el poder de Dios. Y veo esa creación y digo, qué bendición que yo pueda ver esto. Es impresionante el número de las estrellas. Pero en ese número de las estrellas está ordenado, hay un orden en el cosmos. Dice el libro de Isaías 40:26, levanten la mirada a los cielos. ¿Quién creó todas estas estrellas? Él las hace salir como un ejército una tras otra, Dios. Y llama a cada una por su nombre. Eso es tremendo poder. A causa de su gran poder y su incomparable fuerza, no se pierde ninguna de ellas. No se pierde ninguna estrella en el cosmos. Ese es el poder de Dios que está en cada uno de nosotros. Y yo siempre lo he dicho, hermanos, desde el púlpito, desde los grupos de crecimiento y cuando alguien me pide hablar acerca de mi fe y dar testimonio de esto, siempre lo he dicho.
Y siempre lo voy a decir, no me voy a cansar de repetirlo. Yo sé que muchos de ustedes lo saben. La manera en que yo vine a los pies de Cristo fue por un problema que había en mi vida. Un desorden total, lleno de malos hábitos, de vicios, drogas, alcoholismo y todo ese tipo de cosas que me llevaban a una perdición. Por eso es que vine a los pies del Señor. Yo me recuerdo que la primera vez que entré por la iglesia fui directamente a la oficina del pastor. Y él me dijo algo que no se me va a olvidar nunca en la vida. Me lo dijo a mí y se lo dijo a mi esposa. Dentro de ti hay un poder que te va a ayudar a salir de todo esto. Yo cuando lo escuché me puse al grado de madurez del criado Jesse, del criado de Eliseo. Dije, ¿qué le está pasando a esta persona? ¿Cómo que hay un poder dentro de mí? Y no lo entendía porque yo venía saliendo de la religión y en la religión no hay nada de eso. No hay nada de eso. Ese poder cada vez se fue manifestando en mi vida una y otra vez para vencer todas las adicciones. No te voy a decir que yo llevo un orden total en mi vida, pero el cambio ha sido notorio. Si espiritualmente tú empiezas a adquirir un orden, en todos los ámbitos de tu vida va a haber un orden en tus relaciones con personas, un orden en tus finanzas, un orden en tu trabajo, un orden en todos los sentidos cuando espiritualmente estás bien. Y entonces vas a poder comprender que Dios tiene un propósito para tu vida. El apóstol Pablo, que tenía una relación, vamos a decirlo porque lo leemos en la palabra en el libro de los Hechos, tenía una profunda relación con el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo fue Él mismo quien le dijo el propósito de Dios para su vida. Le dijo, tú mismo vas a llevar mi palabra a los gentiles. Yo te voy a utilizar y te voy a dar este tremendo poder. Corrigió su vida porque este era un hombre religioso. Y yo te lo dije, en la religión no encuentras nada, está vacía. Profundamente religioso. Hacía cantidad de atrocidades en contra del cristianismo. Y Dios lo encaró. Lo llenó de buenos hábitos. Empezó una relación personal con él y Dios mismo, Cristo mismo, le reveló cuál era el propósito para su vida. Ahora, ¿él supo enfocarse en su vida? Por supuesto que sí. Mira lo que escribe en Colosenses 1:29. Dice, es por eso que trabajo y lucho con tanto empeño. Este era un hombre de tremendo ejemplo. Que trabajaba durísimo y era ejemplo para muchas personas. Dice, apoyado en el gran poder de Cristo que actúa dentro de mí. Así que este hombre comprendió perfectamente el propósito global que Dios tenía en su vida y específicamente encontró también el propósito personal que tenía Dios para él. Pero eso, hermanos, es un proceso. Y si tú estás buscando a Dios de todo corazón, de perfeccionar ese poder en tu vida cada vez más por medio de la oración, por medio de la palabra, créeme, te vas a encontrar de frente con el Señor Jesús. Amén. La siguiente cosa que quiero que tú comprendas hoy es: la oración desata el poder de Dios en situaciones difíciles. Situaciones difíciles. Cuando tú más lo necesitas, el poder de Dios viene a ti. Y no es ese poder de que tú ves en las películas de que tienes un poder porque te picó una araña y andas entre los edificios aventándote las arañas o como Superman. No es ese poder. No es ese poder el cual yo te estoy hablando. Es un poder diferente. Esto no es magia, esto no es algo que tú puedas admirar o verlo palpar en tu vida claramente. Es un poder que viene en proceso. El joven, este hombre en el versículo 18 dice, cuando el ejército arameo avanzó hacia él, Eliseo rogó, oh Señor, haz que ellos queden ciegos. Entonces el Señor los hirió con ceguera tal como Eliseo se lo había pedido. Y Eliseo se lo pidió con fe, una tremenda fe que este hombre tenía. Todas las oraciones de Eliseo que tú escuchaste ahí, el tipo estaba totalmente tranquilo y confiado en Dios. Confiado en Dios. Ahí no se ve que había un nivel de estrés en él, porque definitivamente todo el ejército venía hacia él, no hacia el muchachito. Tal vez el muchachito hubiese podido salvar su vida, pero Eliseo de verdad que no. Y él era el que estaba tranquilo, estaba confiado. Y todo lo que pedía no lo pedía titubeando. Señor, de verdad si tú puedes hacer esto, hazlo por mí. Claro que no. Él estaba totalmente confiado porque era un hombre de fe. El poder de Dios no permanecía en él, venía a él. Porque eso es algo bien importante que tenemos que comprender todos nosotros. En la antigüedad, antes de que viniera el Señor Jesucristo, se manejaban las cosas de este modo. Estaban viviendo bajo la ley de Dios.
Y dice que cuando las personas hacían cosas extraordinarias era porque el poder de Dios venía sobre ellos y después se iba. Iba y venía hacia las personas. Después de que Cristo viene y paga por el pecado de toda la humanidad, Él decide que su Espíritu, que es el que da el poder, iba a permanecer en la vida de cada creyente. Está en la vida de cada creyente. Dice ahora, no va y viene, no va y viene. Ahora está permanentemente. Así que tú lo puedes utilizar 24/7. Tan efectivo que es que nunca se va a debilitar. 24/7. Esa es la diferencia entre el hombre de Dios de hace mucho tiempo y los creyentes de hoy. El poder de Dios permanece en cada uno de nosotros. Dice Hebreos 4:16. Así que acerquémonos con toda la confianza del mundo. Con toda la confianza del mundo, acerquémonos al trono de la gracia de Dios. Y allí recibiremos su misericordia y encontraremos gracia que nos ayudará cuando más lo necesitemos. Cuando más tú lo necesites. Con fe. Con esa fe que debe de caracterizar a cada cristiano. No dudes en pedirlo. Dios siempre está allí. Cuando tú más lo necesitas, dice su palabra que Él jamás te va a abandonar. Jamás. Me llama la atención en el libro de Marcos capítulo 9 que hay una historia donde hay un hombre que tiene un hijo que tiene tremendo malestar ahí, está endemoniado. Este muchachito estaba arrojando ya mucha saliva por la boca y sufría dolores terribles. Y se lo llevó a los apóstoles. Tenía la responsabilidad Cristo de enseñarle a los apóstoles cómo hacer todo este tipo de cosas. Y ellos no pudieron hacer nada por el muchachito. Entonces este hombre viene con Cristo y le dice, mira, te he traído a mi hijo que sufre dolores terribles, sufre una gran adversidad en la vida. Cristo le pregunta a sus discípulos, ustedes atendieron a este muchacho y no le pudieron sacar esto, no pudieron arreglar esta enfermedad. Hombres de poca fe, y los reprende. ¿Hasta cuándo tengo que estar yo con ustedes? Les dice. ¿Hasta cuándo ustedes van a aprender a pedir en fe? Fue tremenda reprensión ahí enfrente de toda la gente. Y créeme, si yo hubiese estado ahí, si hubiera sido el padre del muchachito, y al ver cómo Cristo los estaba reprendiendo, yo de verdad que me hubiera hecho a un lado. Yo no quiero estar en todo esto. Es más, yo soy el tercero de 4 hermanos. Y yo veía cómo mi padre llamaba a mis 2 hermanos mayores y les metía tremenda reprensión. Y más que eso. Y yo cuando veía eso, de verdad que yo me hacía a un lado y me movía para esto porque dije, yo no quiero estar involucrado. Pero entonces el padre del muchachito parece que le gustaba la mala vida. Y viene delante de Cristo y le dice, aquí está mi hijo. Si tú puedes, sánalo. Entonces se voltea al Señor y le dice, a ver, hombre insensato, ven aquí. ¿Cómo que si puedo? ¿Cómo tú crees que si yo puedo o no puedo? Para el que cree, todo es posible. Para el que cree, todo es posible. ¿Lo crees? Sí, Señor, lo creo. De esa manera, pidiendo en fe, se manifiesta el poder de Dios. El libro de Santiago 1 dice así, cuando se la pidan, obviamente él está hablando de sabiduría, pero abarca todo. Cuando se lo pidan, asegúrense de que su fe sea solamente en Dios, no en tu propia fuerza. Que sea tu fe solamente en Dios. Y no duden, porque una persona que duda tiene la lealtad dividida y es tan inestable como una ola de mar que el viento arrastra y empuja de un lado a otro. Esas personas no deberían esperar nada del Señor. Yo no sé si tú alguna vez has visto cómo el mar está quieto y las olas empiezan a mecer la barca donde tú estás. Si no te duermes, te mareas y te pasas un mal tiempo. Pero así mismo es la fe de un hombre que es inestable de un lado a otro. Está aquí, pero a la vez también está acá y se va de un lado a otro. No permanece firme en la fe. Dice el Señor, no esperes nada. Si vienes con esa actitud, no esperes absolutamente nada. Yo no sé si tú te diste cuenta en la historia de la oración de Eliseo. Jamás titubeó, siempre estuvo confiado en el Señor. Hay que comprender esa verdad. Ese poder de Dios viene cuando tú de verdad tienes fe que no es inestable, una fe firme. Amén.
Tercera cosa que quiero compartir contigo, que tenemos que comprender acerca del poder de Dios. El poder de Dios obra a nuestro favor según la buena voluntad de Dios, no tu voluntad, la voluntad de Dios. Versículo 23 de la historia dice: entonces el rey hizo un gran banquete para ellos y luego los mandó de regreso a su amo. Después de este incidente, los saqueadores arameos mantuvieron lejos de la tierra de Israel. ¿Tú crees que Dios tenía un propósito con todo esto? Eliseo jamás pidió por él, a pesar de que él era el problema directo con los arameos. Jamás pidió por él, siempre estuvo pidiendo por el muchachito. Jamás le dijo a Dios: quítanos de encima todo este problema, Dios, porque tengo miedo. Siempre, las 3 veces que oró, pidió por el criado Giezi. Ábrele los ojos a este muchacho. Deja ciego al pueblo enemigo. Vuélvele a abrir los ojos al pueblo enemigo. ¿Y había un propósito con todo esto? Por supuesto que sí. Y el profeta de Dios lo identificaba perfectamente. Perfectamente. El propósito era mostrarle al muchachito que tenemos un Dios poderoso que actúa a favor de cada uno de nosotros, quien lo busca de todo corazón. Hay muchísimos más peleando de este lado, aunque tú no los estás viendo. Hay un ejército que Dios manda pelear del lado tuyo, si lo buscas de todo corazón, si tienes fe. Ese era el propósito de Dios en todo este problema. Que ellos crecieran en fe, y esa fe trajo paz, a final de cuentas, al pueblo de Israel. Tú puedes entender tal vez un momento de dificultad. ¿Qué puedo aprender yo aquí? Dios, ¿de verdad esta es tu voluntad para mi vida, que yo esté atravesando por esta enfermedad, por este problema? Y definitivamente esa es la voluntad de Dios. Pero hay un propósito con todo esto que tú estás pasando, dice el libro de los Romanos. Más bien, dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Porque todo comienza aquí. Tú identificas el problema y lo tienes aquí, y tú tomas la decisión. Si crees o no crees. Si confías en Dios o no confías en Dios. Y si tú te le dejas, dice que Él comienza aquí, renovando tu manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, y la voluntad de Dios siempre es buena, es agradable y es perfecta. Aún así, en el momento no lo parezca, pero Dios está obrando a tu favor. Situaciones bien difíciles. ¿De qué sirve todo esto? Muchas veces tratamos de hacer lo correcto y las cosas no salen bien. Y decimos: wow, Dios nos ha abandonado. Por supuesto que no, Dios no te abandona. Dios sigue trabajando en tu vida. ¿Para qué? Dice Santiago 1, 2 y 3, dice: amados hermanos, cuando tenga que enfrentar cualquier tipo de problemas, considéralo como un tiempo para alegrarse. Y me voy a detener aquí. ¿Cómo que si yo estoy pasando una situación difícil, me voy a alegrar? Creo que está como un poco confuso todo esto. Dice: alégrense. ¿Por qué? Alégrense mucho, porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse, para desarrollar carácter. Dice el libro de Una vida con propósito, del pastor Rick Warren, que Dios está mucho más interesado en cambiar tu carácter que tu personalidad. ¿Por qué? Porque con ese carácter que tú estás desarrollando, que Dios está haciendo en ti, es el que vas a utilizar por toda una eternidad. Que llegue siendo un adulto espiritual, no un muchachito así. Por eso es que Dios trabaja por medio de las pruebas para desarrollar carácter. Hace un tiempo, cuando todo esto de la economía en 2008 se vino abajo, yo fui una de las personas que salí afectadas con mi trabajo. Perdí el trabajo. Y yo de verdad que salí a buscar, hacía llamadas y no encontraba trabajo por ningún lado. Y toda la gente estaba igual, muchísima gente estaba sin trabajo. Pero yo trataba de aprovechar al máximo el tiempo, de estar en la lectura de la Biblia, de estar en oración, y buscaba al Señor de todo corazón. Y me topé con el Salmo 37, versículo 19, que dice: en tiempos difíciles el justo será prosperado. Yo saqué el Salmo 37, 19 y lo anoté aquí en mi libretita que llevaba ahí, todas mis anotaciones, y las ponía en oración y le decía: Señor, en este tiempo difícil, prospérame.
Necesito que tú pongas algo de plata aquí en mi bolsillo para que yo me sienta seguro. Prospérame, por favor. Y adivine usted qué. La situación no cambió absolutamente en nada. Al contrario, todos mis ahorros se fueron disminuyendo cada vez más y más y más y más, hasta quedar en cero. Pero Dios nunca nos abandonó. Siempre había provisión. A la manera de Él, pero la había. Después las cosas empezaron a cambiar, todo esto de la economía empezó a mejorar un poco más, encontré un empleo y todo esto. Años después, estaba haciendo mi devocional y me encontré una vez más con el Salmo 37, versículo 19. Y fui a buscar mi libreta en mis oraciones y le dije al Señor, Señor, ¿te recuerdas cómo yo te rogaba por este versículo y tú nunca me prosperaste? Yo no sé si tú alguna vez lo has sentido, esa vocecita interna que hay dentro de ti, obviamente está interna, está dentro de ti, perdón por el pleonasmo, que está dentro de ti y te empieza a hablar y hablar y hablar. Y te hace meditar una vez más cuando tú se lo permites, cuando tú le das un tiempo al Señor. Yo estaba meditando en el Salmo 37, versículo 19. El Señor habló a mi corazón claro y me dijo, ven aquí, hombre insensato. Okay, esa es la manera que Dios me habla. Okay. Ven aquí, hombre insensato. Dímelo una vez más. Si en ese tiempo de dificultad yo no te prosperé. Y me puso a meditar. Y me dijo, ¿no fue acaso en ese tiempo donde tú aprendiste más y más de mí? ¿No fue acaso en ese tiempo cuando tú te gozabas en mi palabra y estabas bien cerca de mí? Me hizo pensar, me hizo meditar. Y la conclusión de todo esto es que, sí, efectivamente, nunca en mi vida había sentido la presencia de Dios como en ese tiempo. Una vez más me volvió a preguntar, hombre insensato, ¿acaso no te prosperé en ese tiempo de dificultad? Sí, Señor, perdóname. Porque dice tu palabra que es muchísimo mejor adquirir sabiduría que viene de Dios que el oro y la plata. Pero mis oraciones eran basadas en lo que yo sentía, en mis intereses. Era egoísta al pedir. Y muchos de nosotros algunas veces pedimos de manera equivocada, simplemente para satisfacer nuestros deseos. Necesito plata, necesito casa, necesito esto. Agarramos la palabra de Dios como si fuera la lámpara del genio, donde tú frotas la lámpara y sale el genio y le pides 3 deseos. Una cuenta en el banco, un auto último modelo, viajar por el mundo. Y no quiero que confundas el punto, ¿ok? No está mal tener plata, no está mal tener un auto, no está mal todo eso. Pero lo que sí está mal es cuando tú simplemente estás con esos deseos egoístas. Yo, y yo. Y viene ahí el amor a las cosas. Dice Dios, no pidan conforme a su voluntad, conforme a mi voluntad. ¿Dónde estaría yo, hermanos? ¿En qué etapa de mi vida estaría yo si Dios me concediera cada petición tonta que yo le hago? ¿Dónde estaría yo? Mi vida estaría acabada, tal vez yo ni siquiera estaría aquí. Si Dios me concediera todo lo que yo le pido, mis deseos egoístas, ni siquiera estaría yo aquí. Pero Dios dice, no, yo tengo algo más grande para ti, tengo algo más grande para ustedes. Pidan en oración conforme a mi voluntad, dice el Señor. Primera de Juan 5, 14 y 15 dice así, esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios. Acuérdate que leímos que ven con toda la confianza al trono de la gracia de Dios. Que si pedimos conforme a su voluntad, no a tu voluntad, a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Dios oye todas nuestras oraciones, podemos estar seguros de que ya tenemos todo lo que hemos pedido. De esa manera actúa el poder de Dios en la vida de cada creyente. Esto es un proceso, pero yo sí te aconsejaría, de verdad, de todo corazón, un deseo que hay en mí, que tú busques al Señor siempre, que ese sea tu máximo anhelo en la vida, buscarlo. Y que Él revele a tu vida cuál es el propósito. Que Él y su poder se manifieste cada día en tu vida. Yo quiero orar hoy por ti, por cada uno de nosotros. Que sepamos utilizar ese gran poder que Dios nos brinda a cada uno de nosotros, porque es un regalo.
y hay que explotarlo al máximo. Yo quiero orar por eso, porque ese poder se manifieste cada vez más y más en tu vida, para que tú le traigas gloria y honra a Dios, no para satisfacer nuestros propios deseos. Así que vamos a tener un momento de oración. Vamos a orar y pedirle al Señor que Él nos fortalezca cada día más y más. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias por la vida del profeta Eliseo, que deja tremendo ejemplo a cada uno de nosotros. Gracias, Señor, que tú utilizaste al apóstol Pablo, utilizaste muchos personajes que están en la Biblia, simplemente para que nosotros tomáramos conciencia, pudiéramos comprender tu poder, cómo es que se manifiesta en la vida de cada persona. Ayúdanos a comprender todo lo que hoy leímos, todo lo que hoy vimos, que lo podamos poner en práctica. Que salgamos transformados hoy de aquí, que utilicemos ese poder para tu gloria y tu honra. Te pido por cada persona que está aquí, Señor, que está atravesando un momento de dificultad, que tú la ayudes, Señor, que tú te reveles cada día en su vida, que tú la aconsejes, que tú la guíes. Señor, que cuando cada persona necesite un abrazo de ti, tú la confortes, que puedan apoyar su cabeza en tu hombro, que tú los guíes, que así como has hablado a cada persona, Señor, a través de su vida, lo sigas haciendo. Que ellos abran su corazón, cada uno de nosotros podamos abrir el corazón, nuestra mente, y podamos escuchar tu dulce voz. En el nombre de Cristo Jesús nuestro Dios. Amén y amén.